tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Se van encendiendo las luces aquí en la pantalla de Diputados TV. Esto es DTV Noticias. Bienvenidos aquí a esta semana que comienza después de lo que fue el receso parlamentario aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación específicamente. Y vamos a meternos entonces así a indagar en lo que va a ser el trabajo parlamentario esta semana. Sabemos y lo sabíamos ya desde el mes de julio que va a retomar su tarea la Comisión de Juicio Político. Ustedes saben que está investigando varias denuncias que se hicieron a los actuales ministros de la Corte Suprema de la Nación por irregularidades en distintas situaciones y a partir de algunas medidas que han tomado, sobre todo medidas cautelares, y en este caso una vinculada a la coparticipación que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que había estado en problemas el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, actual precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, contra el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, por unos puntos allí que se le habían quitado a la coparticipación porteña, y en este caso la Corte de alguna forma tomó una medida a favor a través de una cautelar donde actualmente el gobierno nacional le está devolviendo algo de dinero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese punto es el que se está investigando en la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaylar y que básicamente va a retomar sus tareas el día de mañana con testimonios importantes, porque además de que el oficialismo considera que hubo una especie de amiguismo en las definiciones que tomó la Corte a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, hay chats que se filtraron, se conocieron entre el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, con el asesor, el mano derecha del actual presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosati, y esos puntos también van a estar el día de mañana puestos sobre la mesa de esta comisión que va a retomar sus actividades y que tiene justamente como invitados a estos dos dirigentes políticos o funcionarios políticos para que vengan aquí a prestar testimonio. ¿Vendrán? ¿No vendrán? Algunos dicen que D'Alessandro no está en el país, que estaría en Europa, y también dicen que en el caso de Robles, que es el asesor de Rosati, hay una especie de orden, de alguna forma, para que sí venga y preste testimonio. Veremos lo que va a suceder entonces mañana. Pero también va a haber otras comisiones que van a estar llevando adelante su tarea en esta semana, pero el que tiene la agenda parlamentaria, supongo que en estas 2 semanas de receso no la perdió, es nuestro compañero Gonzalo Labarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Buen día. Bueno, volvemos a reencontrarnos en DTV Noticias, justamente con la agenda que nunca se pierde, siempre está presente. Muy y bien. con la información, Vero, Es que siempre... oro esa agenda para vos, Gonza. Es todo tu valor, tu capital. Sigue permanente, sigue... Totalmente, siempre guardadita. Por suerte, volví a agarrar el saco y la tenía guardada. Después de una semana la tenía guardadita. En la anterior la volví, la tenía ahí perfectamente. Y vos sabés que esa agenda, ya desde la semana pasada, ya tiene actualizaciones porque algo entendimos esta semana y tiene que ver con todo el tratamiento de lo que vendrá. Y es que las PASO van a medir un poco el ritmo y sobre todo qué actividad tendremos de cara a lo que viene de aquí en adelante, pensando antes de las PASO, que serán el domingo 13 de agosto, reuniones de comisiones para lo que tenemos entendido, Vero, serán temas que necesitan tener, finalmente el dictamen para que el oficialismo, y así también, ¿por qué no pensar en una tratativa? La oposición en algunos proyectos necesitan sumarlo al temario de una posible sesión para el 23 de agosto, pensando que
allí el tema principal, y como se ha convocado en la última sesión, será la ley de alquileres. A ver, para que entendamos, un tema muy importante entre ellos, porque digo, bueno, ¿cuáles son estos temas que interesan o que son de importancia y que necesitan un dictamen? Bueno, el régimen de promoción para el gas natural licuado es un tema que se ha venido hablando y mucho esta semana y que necesita justamente su dictamen para estar en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Otro de los temas, por ejemplo, es la actualización que se hace todos los años para el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es de cara al 2030, pero que necesita justamente ir incorporando las herramientas todos los años. Son dos ejemplos, seguramente hay más, así como también otros proyectos que interesan para que se involucren dentro de un temario, pero lo cierto es que en cuanto a la agenda tendremos, como bien vos decías y marcabas, el mañana a la 1 de la tarde estaremos presentes ya desde tempranito como siempre, pero a la 1 va a tener comienzo esta nueva reunión de juicio político con 4 invitados. Bueno, en principio Silvio Robles, es mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, también Marcelo D'Alessandro, por su función como ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También estará Alejandro Rodríguez, que es justamente el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, y también estará presente Alejandro Otero, imaginamos, ¿no? Bien, como vos decías, con alguna suspicacia, con alguna duda de quién vendrá y quién no, pero él es justamente contador público y magíster en Administración Pública y es uno de los convocados también. Y el miércoles lo que indagué, tendremos también Gonza, una comisión. Sí. Lo que me decían la semana pasada integrantes de la Comisión del Oficialismo es que aparentemente D'Alessandro no está en el país y eso habrá que ver si esta semana continúa de ese modo. Y por otro lado que Robles tiene de alguna forma una presión por parte de uno de los ministros o uno de los magistrados de la Corte Suprema de la Nación para que sí venga justamente a hablar. Eso es lo que se corre ahí por los pasillos, off the record. Habría de alguna forma como una presión para que sí Robles viniera a prestar testimonio. Así que puede llegar a ser que al menos le conozcamos la cara. Pero muchos la conocemos, ¿no? Pero es un personaje que salta a partir de esos chats que se filtran con el exministro de Seguridad de Larreta, y que puede ser que mañana le podamos conocer bien la cara, la voz y lo que tenga para decir, ¿no? Bueno, vos seguramente me podrás ayudar a recordar y a confirmar el dato, que fue Silvia Batakis quien habló de aquel evento en donde, claro, sumó este dato, por lo cual se hizo más firme la convocatoria y la citación para prestar su testimonio, tanto de Robles como de D'Alessandro, y así como también Marcelo Casareto, con mucho énfasis, hizo la presentación, o por lo menos el pedido para que Frigerio también se haga presente, y después inclusive hasta con el común acuerdo de oficialistas y opositores dijeron, bueno, para que no haya ninguna duda, ninguna cosa en el medio y para que no se trate de embarrar la cancha, como se dice en el barrio, para después de las elecciones, pensando en que él está pensando en las elecciones de Entre Ríos, se lo iba a convocar luego de octubre, si mal no recuerdo. Exacto. Por eso recuerdo el movimiento que hubo en ese momento, que fue todo más o menos en el mismo momento. Bueno, para el miércoles también tenemos otra reunión de comisiones, Vero, en este caso de manera conjunta y a las 11 de la mañana, un poquito más temprano, nos llegamos a las 9, pero por lo menos nos estaremos en la antesala con DTV Noticias de lo que será esta reunión conjunta entre Asuntos Constitucionales y Legislación General, para tratar una modificación a la actual Ley 25.326, que tendrá a Beatriz Anchorena, quien es justamente la secretaria de esta Agencia de Acceso a la Información Pública. Es un ente autártico dentro de la jefatura de gabinetes de ministros de la Nación, pero que justamente tendrá participación y dará una especie de debate. Veremos si en definitiva se trata con algún dictamen o si es más bien una informativa, teniendo en cuenta que esta es la ley de los datos personales y que necesita una actualización porque es una ley data de más de 20 años. Perfecto, bueno, sí, pinta informativa, sobre todo porque hay de alguna manera una invitada allí que han convocado en el plenario de estas dos comisiones, que son
bien decías, legislación general y asuntos constitucionales. Bueno, estamos con esta semana. Después, Gonza, en un ratito nada más vamos a pivotear con vos cuáles son los posibles proyectos que pueden llegar a entrar en una sesión. Se habla de la convocatoria para la semana del 20 de agosto, después de lo que sería el receso o el feriado, mejor dicho feriado, por el aniversario que se cumple de la muerte de San Martín el 17 de agosto. Así que vamos a estar pivoteando con vos, porque yo tengo algunos proyectos que me parecen y sé que vos tenés los tuyos, así que vamos a estar repasándolos en placa. ¿Te parece que volvamos en un ratito entonces? Dale, cómo no, Vero, sí, porque son muchos los temas que ya estarían listos para ir al recinto y que se pueden llegar a sumar al temario de esta sesión posible para esa semana que marcabas recién. Muy bien, entonces volvemos en un rato con nuestro compañero Gonza Solabarrieta y vamos a continuar aquí en DTV Noticias porque, obviamente se estuvo debatiendo, hubo receso aquí en el Parlamento, pero los legisladores continuaron, justamente brindando sus expresiones respecto a las iniciativas que pueden llegar a tratarse en esta sesión. Algunos hablan del 23 de agosto específicamente, pero bueno, habrá que ver si desde el oficialismo pueden conseguir el acuerdo justamente para llevar a cabo este encuentro nuevamente en el recinto, que se abran sus puertas. Hubo elecciones este fin de semana en la provincia de Chubut, fórmula aparentemente ganadora, todavía faltan los resultados finales, pero en el escrutinio provisorio en la provincia de Chubut ganó en principio el actual senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, que llevaba en su fórmula como vicegobernador al exdiputado nacional radical Gustavo Mena. Le ganó al espacio que representa allí en esa provincia el Frente de Todos, donde Arcioni, que es el actual gobernador, deja una provincia un poco compleja en cuestiones económicas y que, justamente pasó factura también la ciudadanía de Chubut allí en el sur de nuestro país. Hay otra provincia que pierde el color del Frente de Todos y que, si los resultados definitorios lo brindan así, sería ya de Juntos por el Cambio. Pero las elecciones también están atravesando, obviamente, el contexto parlamentario y les decía que los legisladores estuvieron de todas maneras brindando sus opiniones y sus expresiones respecto a algunas iniciativas. Es el caso, por ejemplo, de Daniel Arroyo, que estuvo hablando aquí en la pantalla de DTV. Aún no, entiendo que la próxima semana, que ya la tarea legislativa se hace más fuerte, va a poder haber reunión de bloque, o intercambios y trabajo. Yo creo que tenemos que tratar el tema de la ley de alquileres. En mi opinión, todavía no hay una postura del bloque, pero mi opinión es que hay dos caminos. O consensuamos en conjunto en la Cámara una nueva ley, cosa que hasta acá no se ha podido, o vamos y votamos. Hay dos dictámenes, yo firmé uno, que creo que es mejor, que es 3 años duración del contrato, y teniendo claro que la actualización del monto tiene índices que combinan inflación y salario. La oposición votó otro, que es 2 años de duración el contrato de alquiler, se actualizan cada 3 meses, no cada 6, sino cada 3 meses, y es un acuerdo de partes. Yo creo que es mejor el primer dictamen que el segundo, pero a esta altura tenemos que, si no hay un consenso general, votar, tener una ley y que los inquilinos y los que tienen vivienda para poner alquiler, los que tienen departamentos, sepan a qué atenerse. Hoy realmente está muy desmadrada la situación, todo el mundo arma contratos paralelos de cualquier manera, nadie sabe si está vigente o no está vigente la ley. Hay un cambio fuerte que excede a la Argentina, que es el tema del alquiler temporario y que a mucha gente le conviene en dólares alquilar por una semana, por 4 días. Eso también ha alterado el sistema, pero en mi opinión será el 23, día más, día menos, pero hay que hacerlo urgente, o un consenso general de una ley de acuerdo general, o votar los dictámenes y el que obtenga mayoría en el recinto será ley y le daremos certeza al que hoy está desesperado porque tiene que alquilar y no sabe de qué manera tiene que hacerlo. Sí, ese es mi camino y lo que yo creo que hay que hacer claramente. Yo creo que hay que tener una posición intermedia. Lo que no se puede hacer, y que se corrió el riesgo en la última sesión y por suerte no pasó, es derogar sin más. No se puede derogar la ley
y va al aire y todos quedan en el aire. Eso no, porque realmente nosotros estamos para simplificarle la vida a las personas, no para complicársela. Si se deroga y queda todo en el aire, sería realmente algo absurdo. Por suerte no se hizo eso en la última sesión. El camino intermedio me parece que es el más razonable. Yo voy a trabajar para eso, buscaré consenso. Si no hay posibilidades, igual tenemos que tener una ley. O sea, mi mirada es: paso 1, tenemos que tener consenso, una nueva ley acorde a una realidad compleja que es la de 120% de inflación anual y además un mundo diferente hoy con los alquileres temporarios. Paso 2, si no se puede generar ese consenso, una ley, votar los distintos dictámenes y que al menos le quede claro al vecino, a la vecina, dónde está parado y cómo se alquila hoy en Argentina. Pasaba Rollo hablando entonces de el tema alquileres, que es uno de los proyectos pendientes y que veremos si puede ingresar en la convocatoria que se puede llevar a dar en este mes de agosto después de las elecciones PASO, que serán, como ustedes saben, el día 13 de este mes. También Arroyo estuvo hablando sobre crédito SUBA porque antes del receso hubo una sesión especial y fue una de las iniciativas que se aprobó, avanzó y ahora está a la espera de su tratamiento en el Senado de la Nación. El problema de los créditos SUBA, como la ley de alquileres, en esencia es el 120% de inflación anual, con lo cual está claro que cualquier mecanismo que uno tome tiene dificultades. Con los créditos SUBA se encontró un mecanismo, darle un tope de lo que puede pagar alguien respecto de su salario, establecer un mecanismo de incremento asociado a lo salarial, darle certeza a mucha gente. El crédito UBA es una persona que tomó un crédito de 1,5 millones de pesos y hoy pagó todas las cuotas que corresponden estos años y hoy debe 12 millones de pesos y una cuota altísima. El núcleo del problema, más allá que yo creo que el concepto de UBA estaba bien, es imposible, inviable con estos niveles de inflación. Entonces, así como se generó un consenso razonable, a mi modo de ver, en los créditos UBA, que seguramente quien tiene un crédito UBA quería algo más, pero por lo menos encontramos una cierta racionalidad a un contexto tan complejo, lo mismo creo yo que va a pasar con el tema de la ley de alquileres. Por eso es importante que se haga después de las PASO, que ya dejemos de lado el debate y la competencia electoral y se pueda trabajar muy serenamente en una nueva ley de alquileres. Alquileres sigue siendo el tema y de esto estuvo hablando el diputado por la provincia de Chaco, Aldo Leiva. No, el tema alquiler me parece que es un tema general del país, fundamentalmente de las capitales de provincia más que nada, donde sin duda está el inquilino y está la sociedad en su conjunto, quienes invierten para poder alquilar su propiedad, están a la espera de que podamos ser capaces de avanzar en la sanción de esa normativa, porque evidentemente la que está vigente ha sido un error que perjudica a todos por igual. Entonces creo que tenemos el desafío de que, bueno, en agosto, en septiembre o cuando sea, podamos lograr el consenso necesario como para poder primero sesionar y después sancionar la norma que está esperando la sociedad, pero fundamentalmente aquellos que viven alquilando y aquellos que son los titulares de esos alquileres, ¿no es cierto? Y el tema de las inmobiliarias, las especulaciones que hay en torno a los contratos que se hacen para los inquilinos, la situación desigual que hay entre inquilinos y también propietarios, los departamentos que no se ponen en alquiler, digamos, los departamentos que cuesta muchísimo acceder a alquilar, los precios en dólares que están hoy ya a la vista de todos, detrás de todas maneras la advertencia hace unos años atrás de los inquilinos y de las agrupaciones, es un gran problema para lo que sucede con el mercado de los alquileres y con la situación de la vivienda para la mayoría de los argentinos y sobre todo los que están aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esto estuvo hablando la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla. Bueno, mira, yo creo que en los dos casos está claro que la oposición de Juntos por el Cambio lo que quiere hacer es eliminar cualquier tipo de regulación en el mercado inmobiliario. Son quienes están pretendiendo darle todos los plenos poderes a la especulación inmobiliaria, que ha sido la regla en los últimos años. Ustedes se dan cuenta que de 15 años a esta parte la especulación
inmobiliaria es fenomenal, el aumento del precio de las propiedades, y cada vez más la dificultad de acceso. Hemos tenido por un lado la estafa UBA, pero por otro lado tenemos la falta completa de una política estatal en materia de vivienda, ¿no? Porque yo vi con mucho rigor estas últimas semanas y media, los últimos 10 días, que como parte de la campaña electoral el gobierno está agitando nuevas inscripciones al plan Procrear 2, y cuando uno va a ver cuántas viviendas estamos hablando, están hablando de entre 1.200 y 1.800 viviendas en todo el país, para una crisis habitacional que en la zona de provincia y ciudad de Buenos Aires no baja de 3 millones de viviendas, ¿no? Entonces, realmente, sean 1.200, sean 1.800, si esa va a ser la política estatal, está claro que es enormemente deficitaria. Entonces, nosotros tenemos una propuesta integral que tiene que ver con, por un lado, hacer un banco de tierras. Acá hay que hacer un banco de tierras urgente, un listado de la tierra ociosa en las distintas provincias y localidades, discriminando cuál es tierra fiscal, cuál es tierra privada, que pueda ser destinada a un loteo para la construcción de viviendas. En ese sentido hay que volcar gran parte de los recursos que hoy se fugan mediante distintos mecanismos, pero principalmente en el pago de deudas completamente fraudulentas y que se fugan con todos los mecanismos que habilitan todos los gobiernos, el macrismo por supuesto y el gobierno actual también. Todo ese ahorro nacional que va a parar a unos pocos bolsillos y a la fuga tiene que ser volcado en un gran plan de obras públicas con un elemento principal que tenga que ver con esta construcción de viviendas, con créditos que permitan pagarlo, con una cuota que realmente sea adecuada a los salarios que hay y que permita acceder a la vivienda. Eso va a generar, por supuesto, una relajación sobre la presión de las viviendas para alquilar, ¿no? Porque obviamente en la medida en que cada vez la población crece, hay menos viviendas para alquilar, hay más negocios especulativos y en ese sentido más familias que necesitan, bueno, obviamente suben los precios, hay todo tipo de delirios que no tienen que ver con la ley de alquileres, tienen que ver con esta especulación furiosa que se está haciendo por parte de algunos grupos. Entonces, nosotros hemos planteado también un inventario de la vivienda ociosa y saliendo de la cuestión de aquel que tiene, bueno, una vivienda, por ejemplo, para complementar un ingreso, un jubilado, una jubilada, que por ahí tiene una vivienda para alquilar para complementar el ingreso magrísimo, sino yendo a los grandes tenedores de viviendas o los pools inmobiliarios que tienen las viviendas en especulación, por supuesto, colocar un fuerte impuesto a la vivienda ociosa de estos pools especulativos. Creemos que el dictamen que toma el planteo de Gioja es muy limitado en este sentido, porque más que nada está hablando de exenciones impositivas en algún sentido para impulsar la puesta en el mercado de viviendas, y nos parece que de todas maneras es limitado, pero bueno, nosotros iremos viendo cómo se desarrolla esto. Nosotros tenemos este proyecto presentado, integral, por supuesto no tiene tratamientos, pero vamos a seguir insistiendo en estos términos, ¿no? Y todos los espacios están tratando de, bueno, lograr unificar de nuevo una postura respecto a alquileres. Recordemos que las iniciativas fueron tratadas en comisión, tuvieron dictamen, hay uno de mayoría, otro de minoría, y que, bueno, quedó trunco que esos dictámenes lleguen al recinto. Es un poco lo que se especula que puede suceder después de las PASO aquí en la Cámara de Diputados. Pero les decía, los bloques están buscando unificar al menos criterios de puertas adentro, porque no todos coinciden tampoco en cómo debería ser la normativa de alquileres aquí en Argentina. De esto estuvo hablando justamente Gabriela Lena y vamos a escuchar lo que nos contaba. Algunas reuniones hemos tenido nosotros desde el bloque por Zoom, por el tema de alquileres, y esperando poder juntarnos en la comisión. ¿Cómo ve la posibilidad de lograr el quórum con los diferentes bloques de la oposición, tener esos 129 diputados para, bueno, encarar esta sesión especial que están pidiendo para el 23? Fernando, estamos trabajando en eso.
justamente para poder tener esa sesión especial y poder tener el quórum necesario para poder debatir y que este problema que afecta a millones de argentinos pueda solucionarse o al menos tener alguna posibilidad de mejora, aunque todo está siempre ligado a nuestra economía y a nuestra inflación, obviamente, la posibilidad de pago, la actualización y demás. Al menos una reforma de esta ley creo que sería importante. Los puentes siempre tienen que existir. Los puentes siempre tienen que existir. Así que se tenderán todos los puentes y construirán todos los puentes necesarios para poder solucionar este tema. Si podemos llegar a un dictamen de conformidad todos, obviamente que vamos a estar acompañando. Pero te repito, o sea, en un país tan convulsionado como el que tenemos y con tantas necesidades y donde hoy esta ley que ha quedado tan entre aquellas que en su momento habían sido una buena ley, pero evidentemente no ha servido y no le ha servido medio a nadie, ni al propietario ni al inquilino. Es uno de los temas que más hoy tenemos como más urgente y ojalá podamos tener que podamos llegar a algo donde nos podamos poner de acuerdo. La Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo. ¿Y cuáles son los otros proyectos que pueden llegar a estar pendientes o pueden presentarse en el temario de una posible sesión? Siempre hablamos de posibilidades, ¿no? No hay nada concreto hasta el momento. Ley de alquileres ya la estuvimos abordando durante los testimonios de los legisladores, así que vamos a pasar a otra de las iniciativas, que es la Ley Nicolás sobre seguridad del paciente. Esta iniciativa tiene por finalidad asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucionalidad que promueven la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria y todo esto en el cuidado del marco del trabajo de un equipo de salud. Es una iniciativa que viene fomentando, impulsando el diputado de la oposición Quetlas, así que puede ser otro de los proyectos pendientes para la sesión. Y en la que sigue vamos a incorporar a nuestro compañero Gonza Solabarrieta, que decíamos que él tiene no solo la agenda parlamentaria, pero también los datos de los posibles temas. Gonza, el régimen de ejercicio profesional de la obstetricia podría entrar. Exactamente, Vero, este es un proyecto que ya se ha trabajado en las comisiones de salud, en la comisión de presupuesto y hacienda, que ha tenido un trámite bastante rápido, creo que fue todo en una semana. Se han puesto de acuerdo diputados y diputadas del Frente de Todos y también de la oposición para llevar adelante y a cabo este proyecto para consolidar un poco más la tarea, ¿no?, de la obstetricia, sobre todo de las profesionales, y también con un punto importante que tiene que ver con la paridad de género para los puestos y los cargos en cada uno de los directorios. Son algunos de los puntos principales, como bien allí mencionan en las placas con todo el detalle. Uno de los puntos también para sumar a esto es el tema de la paridad de género y de la toma de decisiones, no solamente en los partos, digamos en la cancha, como se dice, sino además también en un escritorio, pensando en los puestos principales, en los cargos. Bien. Claro, está bien. Y vos tenías otro dato, Gonza, que está vinculado a la creación de universidades que, bueno, que en las últimas semanas se habló bastante también de la posibilidad de tener un fuerte impulso para avanzar. Recordemos que hubo sesiones fallidas, fueron 2 realizadas en diciembre, donde se buscó darle sanción desde aquí, desde la Cámara de Diputados, a la creación de las universidades del Delta, la de Saladillo, Pilar, Cuenca del Salado, también la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, Ezeiza, Río Tercero, y la Universidad de Entre Ríos, Juan Laurentino Ortiz. Gonza, ¿hay posibilidades entonces, o al menos hay intenciones de trabajar fuertemente para que esto pueda salir en una próxima sesión?
Sí, esta es una información, Vero, que pude recoger la semana pasada y tiene que ver con este proyecto que bien mencionás vos, pensando en lo que será una posible sesión próxima, que por lo menos tiene esta fecha tentativa para el 23 de agosto. Sabemos y entendemos que el tema principal es la ley de alquileres, pero desde el oficialismo, lógicamente, que quieren trabajar en conjunto con la oposición para impulsar proyectos que ya tienen justamente el dictamen para ir al recinto, y uno de ellos es este de las universidades, que ha tenido 2 intentos por lo menos en cuanto a sesiones especiales en donde han querido tratar de aprobar, pero por una cuestión de que la oposición no ha dado el quórum, no han podido llevar adelante esto tan importante que tiene que ver con la creación de universidades, y algunas que no serían la creación, sino que sería la nacionalización para que el Estado pueda adquirir los derechos justamente y poder manejar los números económicos. Lo que tengo entendido, Vero, es que uno de los tantos proyectos que se está tratando de trabajar para impulsarlos dentro del temario para la próxima sesión especial es el de las universidades, que sabemos y entendemos ha tenido más bien firmeza a cierre del año pasado, pero que ahora hay una fuerte intención de impulsarlo nuevamente hacia una sección especial. Había varios temas dentro de lo que me comentaban de la Comisión de Educación que podían llegar a tener su participación en el próximo temario, y ante la consulta me han dicho que la idea es justamente que de las universidades pueda llegar a tener su oportunidad. No quiere decir que esté confirmado, porque ni siquiera tenemos confirmada todavía la sesión especial, pero si hablamos de información extraoficial, pensando en lo que viene, atentos a tenerlo ahí en la libreta, en el celular, como uno de los temas importantes a impulsar. Perfecto, Gonza, importante esta información. Y otra iniciativa está vinculada a la pesca. Es el régimen de trazabilidad de la pesca y acuicultura. Es otro proyecto que estuvo justamente en debate, tuvo también dictamen a favor y pretende ser incorporado en la sesión especial justamente que decís vos, Gonza, que podría ser el 23 de agosto. Básicamente en las placas lo tenemos reflejado. Pretende establecer un sistema único de trazabilidad de productos de la pesca con destino al consumo interno, a la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones y el cumplimiento de normas de inocuidad. Básicamente sería un acceso a la información trazada, lo que propone este proyecto. Y después de repasar estas iniciativas, hay muchas más. Vamos a estar toda esta semana justamente hablando de estos proyectos porque nos quedan temas pendientes. Vamos a tomarnos un breve respiro y volvemos en un ratito nada más con DTV Noticias. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo.
Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en DTV Noticias y vamos ya inmediatamente a darle la bienvenida a nuestro compañero Mauricio Cantando, que está allí desde los lugares cercanos a la ciudad de La Plata. ¿Cómo te va, Mauricio? Digo yo, no sé, capaz que no, pero bueno, me parece. Más que cercanos, te diría ahí adentro de la ciudad. Estás adentro de la ciudad, muy bien, viste, la pegué. Bueno, yo por las dudas, un estimativo. Bueno, ¿cómo estás, Vero? La verdad que estoy con la expectativa porque tenemos dos comisiones interesantes. Dos comisiones interesantes, con dos comisiones que me animo a decir van a ser debates intensos. Bueno, la de juicio político ya la conocemos, ni hablar si aparecen todos los invitados, como el vocero de la Corte Silvio Robles o el ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D'Alessandro. A mí se me hace que Robles tiene más chance de venir que D'Alessandro, pero bueno, por lo menos no sé si hay alguno confirmado. Mirá, yo tenía el dato, no sé si lo tenés vos, que D'Alessandro no estaría en el país, me dijeron la semana pasada. No estaría en el país, no lo sabía. La verdad que no es la expectativa, porque recordemos que un abogado que lo mencionaba, Marcelo Maceo, nunca vino. No asistió, es el único rebelde hasta ahora, el único que se animó a lo que seguramente va a ser un proceso judicial por no asistir. Bueno, y Stornelli. Por lo tanto, sí. No, pero Stornelli es fiscal, entonces en ese caso es un sumario interno del Ministerio Público. Claro. Entonces, la verdad, las posibilidades de que le pase algo son mínimas. De hecho, Stornelli ni siquiera fue a una citación judicial alguna vez. En el caso de Maceo, no tiene ningún fuero, nada. Y se la juega. Por lo tanto, uno imagina que D'Alessandro va a hacer lo mismo, ¿no? Me parece que el tema de Silvio Robles, en cambio, no hay ningún funcionario de la Corte que haya faltado una citación. Sí, a mí me dijeron que tiene presiones para venir, así que es muy posible que lo veamos. Esa misma. Ningún funcionario de la Corte faltó, no hay una acordada de la Corte que los proteja, por lo tanto el funcionario actúa como cualquier civil, funcionario de la Corte. Estamos hablando de personas nombradas por los ministros de la Corte, los famosos jueces, para trabajar. Si no viene, va a tener el mismo proceso que tuvo Maceo con una causa judicial. Lo que cuentan es que no se va a arriesgar a eso, Robles. O sea, básicamente mañana lo tendremos, y si es así, vamos a tener realmente una comisión bastante picante, ¿no? Está muy bien, sí, va a estar. Bueno, pero ¿qué espera el oficialismo escuchar, básicamente? ¿O qué esperan los integrantes de la Corte Suprema escuchar a partir de lo que
presenten, ¿no? Me parece que Robles va a tener que defenderse solamente sobre lo que tiene que ver con las escuchas o las filtraciones de los chats, en donde aparece muy cercano a D'Alessandro, y también la declaración de Batakis de la última reunión, donde Batakis dice que Robles iba a las audiencias que había entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional por el juicio de la coparticipación, y se sentaba junto a los funcionarios de la ciudad como casi parte del equipo. Yo creo que va a tratar de evadirse de esos temas. También el vínculo que él tenía con Rosati y con el resto de los miembros de la Corte, ya sean ministros o funcionarios, lo va a tener que describir. Hay gente que vino y dijo que prácticamente se hacía lo que él quería, como si fuera juez él, sí. Lo va a tener que describir también. Pero, por ejemplo, la mano derecha de él, o la persona que tenía la otra mano derecha de Rosati, que es Natalia Monayer, fue citada 2 veces y vino. Sí, vino. La verdad es que las dos vino y estaba dispuesta a venir. Su declaración dejó mucho que desear, para ella misma, se me ocurre, pero en ningún momento estuvo especulando con faltar. O sea que me parece que lo deberíamos tener mañana, Robles. Tal cual, tal cual. A la madre de Monayer con una sociedad, ¿no? Quedó ahí como... No sé si eso después se llevó a un ámbito más judicial, ¿no? O simplemente quedó en un testimonio. Es una sociedad que tenía Robles con Monayer, claro. Creo que se llamaba Moro Media, algo así. Sí. Moro, claro. Sí, Moro es Monayer Robles, sí. En donde no se estaba muy claro lo que hacían, e inclusive se pidió información a la FIP, que está en la comisión, y que la oposición advirtió que no se puede usar porque es información fiscal secreta. Lo que me contaban es que no hay elementos como para vincular esa actividad de la comisión, de esta empresa, a la Corte, a lo que fue el trabajo en la Corte. Recordemos que Rosati asume en 2016, cuando asume Macri, a fines de ese año asume de juez de la Corte, no antes. Entonces, bueno, se estaba haciendo un rastreo de información a ver si algo de alguna actividad de esa empresa fue simultánea a la tarea de la Corte, porque si no, no se puede hacer nada. Claro. O sea que me parece que va a ir más por lo que tiene que ver con coparticipación y lo que tiene que ver con las tareas reales que hacía Robles en la Corte, que eso es unas preguntas de rutina que siempre hay. Bueno, ¿quién sos? ¿Qué hacías? ¿Por qué eso es importante? Hubo un testigo que dijo que Robles manejaba, por ejemplo, el correo electrónico de Rosati, y que en algún momento impedía que llegara documentación a él. O sea, era como un filtro, claro, para que determinada documentación no llegara a él. Todo eso creo que se va a describir mañana en una reunión que se me ocurre va a ser bastante larga. Decíamos, el día miércoles un plenario de comisiones, asuntos constitucionales, legislación general. Es netamente informativa, ¿no?, la reunión. Sí, pero yo tengo expectativas, Me ¿sí? parece que va a ser una reunión tensa, muy tensa. El tema es muy complejo, porque es la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, sí, que se sancionó en el año 2000, y en estos 23 años pasó de todo en la humanidad, sobre todo en aspectos tecnológicos. Y, por ejemplo, el proyecto tiene el principio de extraterritorialidad, como para exigir la protección de datos personales a empresas que no residen en Argentina. Se me ocurre a plataformas virtuales. Eso va a ser muy polémico, y también tiene un capítulo en donde se pide que los datos personales, el uso de datos personales sea acorde a el proceso de memoria y verdad y justicia, y sabemos que el oficialismo está interesado, por otro lado, no en esta ley, en penar los negacionismos. Se me ocurre que va a ir también una parte del debate por ese lado. Es un tema complejo, en un ámbito electoral, en una etapa electoral, te diría muy difícil que la oposición lo facilite. Se va a hacer un debate tenso, o por lo menos me parece que va a haber un interrogatorio importante a la diputada, si es que la oposición asiste. Yo creo que va a asistir, por lo menos una parte de la oposición va a asistir. Es curioso que en una campaña electoral estemos con semejante agenda, ¿no? Eso realmente es curioso, y la verdad que es valorable, porque si uno mira 4 años atrás, estaba cerrada la Cámara de Diputados. Los diputados no pueden venir, estaban de campaña, es complejo hacer consensos, pero bueno, en este caso las comisiones funcionan.
Bien, Mauri. Vamos a estar atentos entonces a lo que va a suceder en este plenario de comisiones. Y lo último que te consulto es, ¿vos tenés el dato también de que puede haber una sesión el 23 de agosto? Está citada ya. Está citada oficialmente. Disculpame porque yo recién me reincorporo, ¿viste? No estuve atenta. Pero no sé si entró el documento realmente, pero recordemos que en la última sesión, que fue el 5 de julio, Mario Negri anunció las firmas, y creo que ahí mismo las... Pero estaba presentado, pero estaba convocado oficialmente ese día, eso es lo que yo no me acuerdo. O sea, me acuerdo de que sí hubo de alguna forma una intención desde la oposición de llevar adelante la sesión por alquileres. Lo que yo recuerdo es que Mario Negri citó con firmas de la oposición a una sesión. Recordemos que más de 10 firmas permite citar a una sesión, después tiene que conseguir el quórum. Lo que hubo ese día fue una citación de la oposición para sesionar, y ese día lo que tenemos que ver es si hay quórum, si el oficialismo quiere va a haber quórum, y si no, puede estar el quórum justo, pero por parte de la oposición ya hay una sesión prevista para el 23 de agosto, ¿no? Perfecto, bueno, entonces vamos a estar también atentos a eso. Mauri, te agradecemos estos minutos con DTV Noticias, que tengas una linda jornada. Gracias, Vero, buena semana y buen retorno. Buena semana para vos también, y se va Mauricio cantando desde la ciudad de La Plata. Y vamos a meternos en mis proyectos, porque estuvo hablando el diputado del Frente de Todos, forma parte del espacio de Sergio Massa, Ramiro Gutiérrez. Vamos a escuchar la iniciativa que nos va a contar ahora. La última medida que quiero compartir con ustedes es la ley de bien restituido, es sacarle el dinero a las organizaciones criminales y ponerla a resolver las necesidades del Estado, la educación, los chicos que están en la calle, la falta de trabajo, los premios a los buenos policías, dotar de elementos tecnológicos y de todas las herramientas que el buen policía y el buen juez y el buen fiscal necesitan para trabajar, la construcción de cárceles y alcaldías. Todo eso se debe financiar con el dinero de las organizaciones criminales. El año pasado vinieron al Congreso de la Nación Argentina los fiscales antimafia de Italia. Ellos trabajan con estas herramientas. La Fundación Libera, que es la que nuclea las organizaciones civiles que van a recibir los dineros producto de las acciones ilícitas, sacarle los bienes a los delincuentes, dárselas a la sociedad de la vida civil, es una tarea que el Estado tiene que hacer y debemos de financiarlos para financiar el Estado. Le agradecemos al diputado Ramiro Gutiérrez por participar de mis proyectos con sus iniciativas, y vamos a retomar, antes de despedirnos, el contacto con Gonzalo Solabarrieta. Bien, no tengo retorno por las dudas, no estaría escuchando, pero si me pueden avisar bien. Ok, vamos con Leiva, juicio político. Disculpen la desprolijidad, pero se complicó un poco el tema técnico. Vamos a escuchar el testimonio entonces de juicio político de Leiva. Sin duda el debate en la sociedad pasa por otro lado. Claro. Pero eso no implica que nosotros como fuerza política no sigamos insistiendo con el juicio a la Corte, que no pasa solamente por una cuestión de decimos, bueno, vamos a instalar este tema para que no se hable de economía. Pasa por la convicción de que tenemos que la verdad, que esa corte que tenemos es una vergüenza, que es inadmisible que estos señores se crean amos y señores de nuestra patria, y como mínimo, bueno, tenemos que hacer lo que estamos haciendo desde la Comisión de Juicio Político. Y respecto al debate de la sociedad, no solamente está preocupado por la cuestión económica, sino también los temas que son cotidianos, como la inseguridad y así una serie de cuestiones. Pero insisto con esto, eso no significa que no insistamos con el tema del juicio a la Corte. De todas maneras, más allá de las cuestiones que la sociedad debate, lo que uno percibe es que
del lado opositor, lo único que hay son promesas facilistas que son de los mismos que nos prometieron allá por el año 2001. Todos los que están en la oposición fueron funcionarios de Fernando de la Rúa, todos estuvieron con Mauricio Macri y todos sabemos el país que nos dejó de la Rúa y el país que nos dejó Mauricio Macri. A mí cuando me dicen, y ustedes no hacen autocrítica, y le digo, la mayor autocrítica que hacemos nosotros está evidenciada en la fórmula que presentamos, porque nuestro actual presidente no va por la reelección. Y si no va por la reelección es porque, sin duda, no hemos estado a la altura de lo que la sociedad esperaba de nosotros, o al menos de lo que le habíamos prometido. Por eso que ahí sintetizo yo mi autocrítica y trato de explicarle a cada uno de los ciudadanos que Sergio Massa junto a Agustín Rossi son la garantía de poder llevarnos a buen puerto y generar una Argentina donde haya posibilidades para todos y cada uno de nosotros. Hay otra iniciativa que queda pendiente también en la Cámara Baja y está vinculada a las licencias parentales. De esto estuvo hablando el diputado del oficialismo, Daniel Arroyo. Sí, tenemos que avanzar con el dictamen rápidamente y tener ley. Son tres los temas centrales en este proyecto. El primero es que hoy tenemos para el varón, para el padre que tiene un hijo o una hija, una licencia de 48 horas. Quedó totalmente desfasada. Hoy los sistemas de cuidado son compartidos. Cuando se hizo eso en la Argentina era de avanzada, porque la madre tenía 3 meses de licencia con la posibilidad de extensión de otros 3 meses, y el padre 48 horas, y en el mundo no tenían licencia los varones. Bueno, eso cambió absolutamente. Todos los países avanzaron. Es evidente que el cuidado de los hijos en el primer momento es una cosa compartida, no puede quedar de 48 horas, se va a ampliar. Lo segundo es que tiene que tocarle también a monotributistas. Es más fácil hacerlo con los trabajadores formales porque toman licencia en su trabajo. Ahora el monotributista se está armando un esquema y es establecer, suponiendo que fueran 10 días, por ejemplo, la licencia para el padre, un porcentaje de lo que gana en el mes dividido en 3, si son 10 días, y compensar eso. Es decir, también tiene que ir al monotributista y al trabajador informal. Para mí ese es un punto importante. Y el tercero es que esto tiene que dar lugar a un debate sobre la ley de cuidados más general, no solo sobre lo que tiene que ver con licencias de paternidad o maternidad. Me parece que esto abre la puerta para un debate mayor. Pero entiendo que sí, que se va a terminar aprobando con amplio consenso, creo yo, y espero que lo terminemos discutiendo en el recinto antes de fin de año. Hay una realidad que los números, leí el informe de la Oficina de Presupuesto, está claro que incorporando al monotributista, al sector informal, se amplía mucho el impacto fiscal, pero es de pura justicia y de pura racionalidad, y creo yo que hay que reordenar presupuesto en otros temas, no en este. Estamos hablando de lo más relevante, y es una familia que tiene un hijo, que claramente el cuidado hoy ya no es solo una cuestión de la madre, sino del padre también, que estamos hablando de un país que tiene 40% de informalidad laboral y que en los próximos 10 años va a tener 40% de informalidad laboral. Está claro que el esquema y el modelo de trabajo no va a incorporar masivamente trabajo formal y sobre esa base la legislación tiene que adaptarse. Ahora sí vamos a meternos entonces con Gonza Solabarrieta, que ya está del otro lado. Exacto, Vero. Bueno, recién escuchábamos al diputado Arroyo que hablaba sobre este proyecto de licencias, que es muy importante. Tan importante que es uno de los 3 temas principales que se piensa o al menos se fabrica la idea de aprobarlos antes de las PASO. Por eso marcaba un poco que la primera elección que tendremos el 13 de agosto marca un poco cómo será la agenda en cuanto a la rigidez y demás. Y después de las PASO, lógicamente que vendrá la sesión especial. Antes de la misma ya se sabía con anticipación que no iba a haber, obviamente de manera extraoficial, que no iba a haber sesión y que sí lo harían diputados y diputadas para la semana del 23 de agosto. Esto está a confirmarse, pero por lo menos el panorama que tenemos. Y este proyecto de licencias es justamente el que se tiene que aprobar junto con el régimen de promoción de gas natural licuado y la actualización del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Estos 3 temas que acabo de mencionar serían los 3 temas de cabecera
que se intentará dar el movimiento rápido en comisiones antes de las PASO para luego sí poder incorporarlos en el temario, además de todos los temas que ya habíamos mencionado antes, Vero, que están listos para el recinto. Muy bien, mañana vamos a seguir en profundidad, Gonza, con estas iniciativas, porque nos quedan algunos proyectos, como vos decís, por repasar, así que los vamos a retomar mañana. Gracias por todo, Gonza. Nos reencontramos entonces tomorrow. Será un placer como siempre a partir de las 9, Vero. Perfecto, hasta luego, Gonza, y también nos vamos a reencontrar con ustedes en el día de mañana a las 9 de la mañana aquí por la pantalla de DTV. Que tengan un excelente lunes. Chau, chau.